Bueno, pues ya está por aquí Odil, vamos a hablar enseguida con ella, unos segundos para que podamos organizar todo y seguimos en la cafetera. Esto es La Cafetera y comienza la sobremesa. ¿Qué es la sobremesa de La Cafetera? Oh, my pretty baby. Mi madre era enfermera en urgencias en un hospital. Y entonces llegaba todo tipo de gente. Pero una vez llegó una señora que No te voy a creer se le había quedado, si es que son cosas tremendas, se le había quedado el preservativo dentro, el preservativo que utilizaba su marido. Pero el preservativo lo había hecho con ganchillo. Lo había hecho, ¿sabéis? Esto es mentira. Sí. Pues es una costumbre muy española que consiste en quedarse después de la comida a tomar un café que se prolonga durante largo rato y donde se habla de temas intrascendentes o no siempre. ¡No os vayáis, bomberos, que no ha acabado el incendio! ¡Yo estoy ardiendo! En la sobremesa intentamos hablar de cosas comunes, normales. Intentamos no hablar de actualidad, de las noticias, que sabemos que hay gente ya muy harta, pero intentamos ser tu compañía, tus compañeros, tus amigos. Intentamos divertirte y darte a conocer las cosas más peculiares de la red. Fernando Berlín soutient ce message. Así que no falta, hazte mecenas para apoyar al programa en radiocable.com/mecenas. Bueno, pues ya podemos abrir la ventana, podemos sentarnos a conversar más tranquilamente con nuestra invitada Odil Rodríguez de la Fuente. Muy buenos días, bienvenida a La Cafetera. Buenos días, encantada de estar aquí. Bueno, muchísimas gracias en primer lugar por acudir. Hemos conversado alguna vez por teléfono, ya no te acordarás porque sospecho que tienes una actividad... No importa, quítatelo, si ahora lo ponemos alto para que se escuche aquí y ya está, ya si no tienes que andar. Que debes tener mucha actividad, porque solamente cuando he pronunciado tu apellido, qué honor, pero también qué carga de responsabilidad tan extraordinaria, porque claro, es algo que te acompaña de por vida, que constantemente se alude. Decía, yo quiero hablar del libro, pero claro, quiero hablar mucho de tu vida, de lo que ha significado la figura de tu padre en tu vida, y debes estar un poco cansada, ¿o no? No, para nada, ¿No? para nada. Bueno, es que depende, si yo me dedicase a la arquitectura, por ejemplo, pues probablemente diría, otra vez, ¿no? Pero dado que siempre me he declarado como la fan número uno de mi padre y al final pues tengo el mismo tipo de pasión y de inquietudes que él tenía acerca de la vida y la relación de los humanos, ¿no? De nuestra especie con la naturaleza, pues cada vez que me recuerdan a mi padre es que me conmueve. Aparte que muchas veces he dicho que me considero enormemente afortunada, porque claro, si lo que recibiera fuera una interacción negativa o crítica, pero es que no te puedes imaginar el cariño y la gratitud que recibo de personas anónimas, además, continuamente, porque no ha cejado el tema en todos estos años, y ser receptora de una energía tan positiva hoy día, cuando hay tanto conflicto, ¿no? Y hay tanto mal rollo por ahí, pues es un privilegio. Entonces no me cansa nada y claro, es que es hablar de una figura que hace soñar en muchos sentidos. Me encanta. La verdad es que tenía muchísimas ganas de que tuviéramos la oportunidad de conocernos personalmente, porque he leído algunas entrevistas tuyas y decía esta mañana, devuelves un poco la esperanza en un mundo en el que solo recibimos malas noticias relacionadas con la conciencia medioambiental. Da la impresión de que de pronto hay gobiernos que estiran de la cuerda hacia atrás. Y viviendo eso con preocupación, pero decías pero se produce un consenso general entre los ciudadanos creciente de que esto hay que abordarlo, dice, y cuando las personas se ponen de acuerdo, se consiguen grandes cosas. Y decía, bueno, por lo menos un mensajito de esperanza en estos tiempos tan agitados. Sí, bueno, yo por naturaleza, no sé, a lo mejor es precisamente por haber perdido un padre tan pequeña, y haber vivido yo creo que no, la muerte es lo único que sí que no tiene solución. Entonces, con algo tan complejo y tan difícil para un niño, pues yo por naturaleza siempre tiendo a ver el vaso medio lleno, aunque solo tengo unas gotas, ¿no? Yo veo esas gotas y digo, bueno, pues son las primeras. Entonces, esa es mi naturaleza en general. Y con el tema al que me dedico,
pues he pasado de tener etapas en las que me entraba una desazón profunda, ¿no? Y una desesperación de decir, ay Dios mío, es que no avanzamos, parece que damos un paso adelante y damos 5 hacia atrás, a también optar por protegerme y decir, las noticias malas están ahí, o sea, eso es innegable, pero las buenas son cada vez más. Entonces yo prefiero imbuirme de la parte esperanzadora de todo lo que el ser humano puede llegar a dar de sí y a reinventarse y a reconfigurarse ante la adversidad. Bueno, pues eso a mí es lo que me llena y de lo que me quiero rodear, ¿no? Y luego aparte la naturaleza en sí misma. O sea, si hay algo profundamente esperanzador es la naturaleza, que ha pasado por 5 grandes extinciones masivas y ha sido capaz de generar cada vez más y más diversidad, complejidad y abundancia. Entonces, bueno, pues no sé, es mi naturaleza, es mi forma de ser y aparte también es lo que me rodea o lo que yo elijo, en lo que yo elijo poner el foco. Esta reflexión, no sé si la hizo Juancho López Dural, le dijo, la naturaleza ha sobrevivido a un planeta ardiente y volcánico. Volverá, dice, lo que no sabemos es si sobrevivirán los hombres. Claro. La naturaleza volverá a abrirse camino. Eso por supuesto, de eso no hay lugar a dudas. Nosotros seremos una anécdota en la larga historia de la Tierra, ¿no? Es que en realidad ya lo somos, aunque estemos implicados en generar quizá la 6ª gran extinción masiva de la historia de la Tierra. Pero en términos de tiempo somos verdaderamente una anécdota, y en la historia de la Tierra, pues la Tierra se reconfigurará como lo ha hecho en anteriores enormes crisis y cataclismos. Entonces, en ese sentido, por supuesto, no hay lugar a dudas. Pero claro, efectivamente, ¿qué ocurrirá con nuestra especie? ¿Seremos una especie capaz de sobrevivir a un planeta que se tiene que reequilibrar? Porque claro, para llegar a recuperarse tiene que reequilibrarse, y ese proceso de reequilibrio es que no podemos ni imaginarlo, ¿no? Porque verdaderamente es una reconfiguración tan brutal. O sea, no estamos hablando ya de una subida de las temperaturas, porque la gente asimila eso a algo meteorológico, pues más calor o menos frío en invierno, pero es que realmente son cambios en las corrientes atmosféricas, corrientes oceánicas, reconfiguración de zonas climáticas, donde ahora tenemos la zona del Mediterráneo o zona, yo qué sé, tropical. Bueno, todo eso se reconfiguraría, océanos más ácidos, menos diversidad, o sea, que implica un sufrimiento para nuestra especie tremendo, ¿no? Desde el punto de vista de enfermedades, de salud, de económicos, políticos, sociales, o sea, en todos los sentidos. Y eso pues es realmente trágico, que nosotros mismos nos estemos llevando a un punto de inflexión tan heavy, ¿no? A tanto sufrimiento. Estamos conversando con Odile Rodríguez de la Fuente, es bióloga, es divulgadora, es la hija de Félix Rodríguez de la Fuente, y ha publicado un libro, Somos Naturaleza, un libro con ilustraciones, publicado por la editorial Bold Letters. ¿Por qué? ¿Por qué este libro? ¿Cómo te has decidido a hacer...? Lo voy a enseñar, lo voy a mostrar así. Sí. No, que lo sujeto yo muy bien, Pepe. A mí me encanta, porque esto es como de andar por casa totalmente. ¿Qué te Me esperabas? encanta. ¿Qué te esperabas? No. ¿Dónde pensabas venga. que ibas? Bueno, me ¿Ibas a la encanta. COPE? Parto. Te han engañado en la editorial. Pero no, mira, y además los oyentes, bueno, ahora te leo algunos comentarios de los oyentes porque están participando en Qué directo. bien, qué bien. Y Bueno, con mensajes pues muy generosos, que sepas que antes, cuando hemos anunciado que ibas a venir, todo el mundo ha expresado muchísimo cariño, porque es verdad que la figura de tu padre, que nos acompañó a 2 generaciones, pero a mi generación, que es la misma que la tuya, nos acompañó durante toda la infancia, pues de pronto caló con una profundidad que digo, es que hasta mi hijo, que ahora tiene 15 años, conoce la figura de Félix ¿Ah, sí? Rodríguez de la Fuente. Ay, Es una qué cosa maravilla, alucinante. Qué Sí. maravilla. No, es que fue... La gente que no vivió esa etapa no se puede imaginar que es que en los bares en España se callara la gente cuando salía en la televisión que tenían ahí, muy propio de los bares de la época. Y bueno, es que fue un fenómeno inexplicable, ¿no? O sea, realmente fue un fenómeno de masas. O sea, fue capaz de convertir a la naturaleza en un fenómeno de masas, cosa que no ha conseguido nadie, ¿no? En la historia del mundo, porque sí es verdad que puedes tener a un David Attenborough, puedes tener a Cousteau, ¿no? Que es gente que ha calado mucho,
pero en España lo que supuso, bueno, y en Cuba ya ni te cuento. En Cuba mi padre es, bueno, aparte que es verdad que hay muchas restricciones en cuanto al tipo de contenido que se muestra en la televisión allí, también hay pocos canales y demás, pero es verdad que él tenía en sí mismo, tenía un poder de seducción absolutamente brutal, es un comunicador nato, ¿no? O sea, hipnotizaba totalmente a su audiencia y además no hablando precisamente del león, ¿no? Hablando del lirón careto. O sea, si es que... Hay una cosa que tenía tu padre, que ahora yo creo que falta, que no tenemos estos personajes. Ahora las personas que se dedican a estas cosas resultan un poco divisivas, ¿no? En el sentido, no, ellos no resultan divisivos porque ellos lo sean, sino que se perciben como divisivos. Sí. El debate sobre esto es difícil que haya un consenso tan generalizado como el que podía despertar tu padre. ¿A qué crees que se debe? ¿Es culpa de los personajes o es culpa de la sociedad y del grado de...? Bueno, yo creo que tiene mucho que ver la polarización actual, desde luego, ¿no? O sea, aquella época fue una época, es que coincidió con la transición, en un momento en el que todo el mundo estaba intentando poner de su parte precisamente para hacer esta transición y adentrarse en la democracia. O sea, que era diferente el ambiente. También es verdad que tiene que ver probablemente con cómo se ha politizado todo lo que tiene que ver con medio ambiente, que es una pena desde mi punto de vista, ¿eh? O sea, yo entiendo que esto tiene que ver absolutamente con la política y que la política tiene que entrar, porque al final la política es la que decide, ¿no?, por dónde vamos y que pone en marcha legislación y la que permite que hagamos determinadas cosas, pero si hay un tema que debería de ser política de Estado y totalmente transversal, es la vida, con mayúsculas, ¿no? O sea, es la naturaleza. Y eso lo tuvo clarísimo mi padre porque, de hecho, incluso le propusieron entrar en política en su época. O sea, yo hice un documental en el 2025 para el 25 aniversario de su muerte y entrevisté a Jaime Lamo de Espinosa, que en su época fue ministro, creo que... Mío. No me digas, de UCD, ¿no? Creo que... Fue ministro de Agricultura con UCD. Exacto. Era un gran personaje. Sí, un gran personaje, sí, muy de la época, sí. Un señor. Sí, un señor, exacto, un señor. Y él cuenta en el documental que le propuso a mi padre, le dijo, oye, mira, tú tienes que entrar en política, tienes una... Y mi padre dijo, no, mira, mi mensaje... Si lo meto en política o lo lanzo desde una ideología particular política, queda manchado. O sea, esto tiene que estar por encima totalmente de cualquier ideología. Otra cosa es que luego las diferentes ideologías políticas lo hagan suyo y hagan diferentes propuestas de cómo piensan que podemos llegar. Y las propuestas pueden ser diferentes en función de la ideología, pero el tema en sí mismo, o sea, el cambio climático, no puede ser discutido. Y lo está siendo. Y lo está siendo, ¿no? Pero yo creo que lo está siendo muy de cara a la galería también, ¿eh? O sea, esto es un tema... Trump no lo está discutiendo de cara a la galería. Trump no lo está discutiendo, efectivamente, no lo está discutiendo. Para él es un eje de campaña. Pero claro, pero es que Trump, o sea, te quiero decir, y lo malo es que menuda referencia. Hay muchas personas, muchos partidos que están subiendo a esa corriente y es un problema. Sí, pero ahí es donde yo te digo, o sea, es que en TV3 justo me hicieron una entrevista sobre este tema, pues para un programa de este sábado por la noche. Y yo digo que bueno, que yo lo que veo, por lo menos en nuestro país, es que hay diferentes partidos políticos en los extremos, sobre todo en este caso en la derecha extrema, que lo que buscan un poco el descontento, ¿no? Dicen, ¿dónde puedo yo encontrar un nicho donde yo aquí puedo, o sea, que no atiende ninguno de los partidos políticos más de centro, digamos, ¿no? Y entonces van ahí y lanzan el mensaje que quiere oír ese nicho. Pero cuando tocan poder, eso luego queda muy, muy, muy relegado. O sea, que yo creo que tiene que ver más con marketing que con la realidad. Y, de hecho, la derecha tradicional, que oímos el discurso en su día, hace 10, 15 años, del primo famoso, ¿os acordáis, no? Sí. De mi primo me ha dicho que todo esto es tal. Bueno, pues es que incluso en la Comunidad de Madrid es que no les queda más remedio. O sea, es que esto es un sí o sí. Otra cosa es que intenten desde el punto de vista más de marketing y de imagen, pues dar una imagen que satisface en cierta medida a una parte de su electorado. Pero esto es que es indiscutible y hay que ir para adelante sí o sí, ¿no? Perdón, la última pregunta. Aparte del libro, pones voz a un documental que se estrena estos días de Joaquín Gutiérrez Hacha y de su mujer y hablan de Doñana. Sí. ¿Cómo está Doñana? Ay, la pobre. ¿Qué noticias nos puedes dar sobre...? Yo creo que es un tema que sí te interesa. Sí, desde luego. Bueno, Doñana, evidentemente, por las lluvias que hemos tenido, ahora mismo, circunstancialmente, está mejor.
Pero bueno, yo creo que es uno de los mejores ejemplos de cómo ahora mismo, en esta última etapa, el consenso político para temas que tienen que ser de Estado es la única vía. Y bueno, es uno de los mejores ejemplos también de cómo el capitalismo, tal y como lo conocemos, pues entra en contradicción directa con una transición que tenemos que hacer y que no vamos a ser capaces de hacer si no nos replanteamos el paradigma económico actual, ¿no? O sea, es que no hay forma. ¿Qué nos enseña ese documental? Solamente un titular sobre el documental. Un titular. Es una experiencia inmersiva, que es una maravilla, porque la naturaleza o la experimentas, es muy poco intelectual. La naturaleza es algo que hay que experimentar. O sales a la naturaleza o te adentras en ella, si no puedes visitar Doñana, por ejemplo, pues a través de una obra cinematográfica en cines, con el sonido de Carlos de Ita, con la música de la compositora, que es una compositora de cine narrativo, ¿no? O sea, es impresionante el esfuerzo que se ha hecho y la experiencia inmersiva que supone, que implica. Enhorabuena. Levántate con ganas, que el mundo hoy no se acaba. ¿Cuánto dura? No dejemos la esperanza en la caja de Pandora. Bueno, estamos conversando con Odile Rodríguez de la Fuente, bióloga, divulgadora, publica un libro, Somos Naturaleza, en la editorial Bot Letters. Un libro, decías, no es un libro dirigido específicamente a jóvenes y adolescentes, pero sí tiene un poco esa idea de ampliar en lo posible a diferentes públicos, ¿no? Porque se ve que está ilustrado, es un libro ilustrado, un poco abierto más de consulta que quizá de libro de novela, ensayo de una bióloga, ¿no? Bueno, es una mezcla porque es una historia. O sea, tiene un hilo conductor, tiene una historia que va en todo el trasfondo y que te va llevando finalmente. O sea, tiene un orden, ¿no? No es tanto solamente un libro de consulta. Y esa es la idea. La idea es ir atrapando para explicar un poco qué es esto de la naturaleza desde un punto de vista que no sea meramente científico. O sea, está lleno de curiosidades, tiene una forma bastante diferente y muy de vanguardia, de lo que es la ciencia de vanguardia, que para mí eso es muy, muy importante, porque seguimos explicando muchas cosas con la ciencia de EGB. Y ahora la ciencia avanza una barbaridad, sobre todo en cuanto al estudio del planeta y cómo funciona el sistema vivo planetario, porque ahora tenemos satélites en órbita que están captando información 24/7 y gracias a la inteligencia artificial se puede procesar toda esa cantidad de datos y se están llegando a conclusiones asombrosas, como por ejemplo que tenía mucha razón James Lovelock cuando habló de la teoría Gaia en los años 70 y fue bastante vilipendiado por la comunidad científica. Sin embargo, ahora es algo que ya se acepta, que el planeta es un sistema absolutamente interconectado y que es capaz de autorregularse. O sea, entonces esto es un hilo que conduce toda la narrativa y aparte nuestra relación, por ejemplo, ¿no?, con la naturaleza, nuestra dependencia absoluta desde el punto de vista de nuestra salud emocional. También hablo de la evolución de los seres humanos, o sea, cómo aparece esta especie de repente y por qué nuestra especie es tan destructiva. Si esto es algo, la famosa pregunta que se hacían Rousseau versus Hobbes, ¿no? Si somos destructivos por naturaleza o si es algo que tiene que ver más con la cultura y con lo aprendido. O sea, que hay multitud de temas, incluso filosóficos, que están enhebrados en una narrativa que empieza por explicarte qué es la ciencia, que es una herramienta, que tampoco es la nueva religión, simplemente es una herramienta que nos ayuda a entender el mundo en el que vivimos y que es tan maravillosa la ciencia que incluso siempre abre la puerta a que se pueda avanzar y se puedan replantear muchas teorías
que estaban ahí, ¿no? Entonces, ¿Por qué te dio por escribirlo? ¿Cuál ha sido la razón, de la motivación más humana? Vamos, estáis elevando mucho en la altura del asunto. A mí me interesa la cosa, sí, la cosa cotidiana, humana, ¿no? sí. Pues ve, es muy simple, es muy simple. Fue la editorial, yo conozco bien a Paz y a Mónica, que son las dos mujeres extraordinarias que hay detrás de esta editorial también maravillosa, pequeña, pero muy, muy comprometida y con esta colección de libros fantástica, con una perspectiva muy, muy necesaria de llegar a los adolescentes con diferentes temas y que ha tenido varios libros de mucho éxito. Y entonces ellas me dijeron, oye, mira, queremos hacer uno dentro de esta serie de Chicos Genial que toque el tema de la naturaleza y del problema de la crisis ambiental. Y les cogí el guante y dije, oye, pues vale, pero me gustaría que lo hiciésemos, si podéis respetar un poco mi punto de vista. Y dijeron, hombre, libertad total, tú aproxímate. Y para mí era eso, era muy importante que haya una narrativa, una historia. Vamos al nudo gordiano de esto. Venga. Para conocer un poquito más a Odile. Antes lo has introducido tú de esta manera, dices, yo perdí a mi padre, era muy joven. ¿En qué momento tú decides que quieres dedicarte también a la divulgación de la naturaleza? Porque claro, entiendo que en lo humano marca mucho. Tenía 7 años, ¿no? Me parece. Sí, 7 años. Y marca, pues eso es una herida muy profunda para un niño de 7 años. ¿Y en qué momento, cómo se van colocando las piezas para que tú digas, yo quiero seguir estos pasos también? Bueno, me encanta la pregunta porque es una pregunta que yo misma me he hecho. Porque desde que yo tengo uso de razón, siempre recuerdo haber querido seguir los pasos de mi padre. Entonces, bueno, pues estudié Ciencias Biológicas y Producción de Cine, hice las 2 licenciaturas en Estados Unidos con esta idea, ¿no? Siempre lo he tenido clarísimo desde muy pequeña. Y cuando años después puse en marcha la Fundación Félix Rodríguez de la Fuente, parte del trabajo de la Fundación era el archivo, era buscar todo tipo de documentación relacionada con la vida y la obra de mi padre. Y ahí encontré una portada de una revista de la época, Garbo, no sé si te acordarás. Sí, bueno, sé que existía. Existía, exacto. Yo era pequeño. Y en la portada salía yo con mi padre. Yo de pequeña era feísima. Bueno, mis hermanas eran como 2 princesas y yo era como el patito feo, vamos, con el pelo corto, era como un chico, era totalmente, bueno, de hecho es que me decían, chaval, baja de ahí, y yo me daba la vuelta y decía, soy una niña. Bueno, entonces salía yo con mi padre con un catalejo y el titular era, mi hija pequeña quiere seguir mis pasos. Con lo cual, llegué a la conclusión de que efectivamente esto era algo previo a que mi padre falleciese. Probablemente incluso más determinada quedé una vez que perdí a mi padre, pero era algo que sí. Y de hecho yo conectaba en eso con él desde muy pequeña y me encantaba. No me podía imaginar nada mejor que hacer con mi vida, que dedicarme a la naturaleza, a la vida y a divulgar. Porque recuerdas algunas conversaciones, tenías 7 años, pero claro, supongo que los recuerdos son bastante difuminados, pero si hay algunas conversaciones, hablabais del lince alguna vez, he visto algunas entrevistas donde citabas esto, si recuerdas algunos comentarios concretos, algunas cosas concretas, ¿no? Más allá de lo sobre cotidiano. todo lo que recuerdo era la fuerza de mi padre. O sea, que es que era exactamente igual en lo que proyectaba a través de los medios de comunicación que cómo era en la intimidad. Entonces yo recuerdo el entusiasmo que suscitaba estar con él, la magia de que cambiaba el mundo que te rodeaba solamente con estar con él. Y luego también recuerdo una cosa, que esto probablemente no lo sepa prácticamente nadie, que era su capacidad de escucha. Porque claro, cuando tienes a alguien que es tan gran comunicador, parece que lo llena todo y que es el único que habla. Pero, sin embargo, en la intimidad lo recuerdo como un padre que nos hacía muchísimas preguntas y que tenía genuina curiosidad por el universo infantil. O sea, le encantaba entender el mundo, ver el mundo a través de nuestros ojos. Entonces, recuerdo salir a la naturaleza con grandes momentos de silencio, porque nos decía que en la naturaleza la única manera de fundirte, fusionarte con el entorno era en silencio, si no, no podías escuchar, ¿no? Y también haciéndonos preguntas y luego ya cuando ya estábamos en el Meari de la época, pues cómo hablaba, ¿no?
maravilla, pues eso, esta niña, ¿no? Qué ojos de lince, y cómo hablaba de ti de una manera que te generaba muchísima autoestima, ¿no? Porque, pues por ejemplo, uno de los juegos era salir a primera hora de la mañana, cuando despuntaba el alba, pues a ver aves y a ver animales en la Alcarria, en Guadalajara, y por cada ave que reconocíamos nos daba una peseta. Y entonces, claro, pues imagínate, yo decía, pues eso es un alcaudón, ¿no? Y entonces yo recuerdo que mi padre decía, ¿pero dónde? ¿Pero dónde? No veo nada. Bueno, entonces cogía los prismáticos, se ponía muy serio, ¿no? Y decía, coño, porque él, por supuesto, lo de los tacos, ¿no? Que también era muy... Es verdad, pero qué vista de lince, qué vista. Entonces, claro, tú te quedabas, seguro que lo veía, ¿no? Pero en el momento, claro, te llenaba de... Y entonces hablaba de nosotras como si fuéramos una especie más, ¿no? Como un bicho más que le generaba profunda admiración. Sí, sí, eso ¿Y sí lo recuerdas recuerdo. tu infancia también muy marcada por los viajes, por el tiempo que pasaba afuera y que supongo que le implicaban los rodajes y los Claro. viajes al extranjero? Pues mira, no lo recuerdo, o sea, yo no recuerdo como una infancia marcada por ausencias, pero sí que analizándolo digo, pues debería de estar ausente porque cuando estaba en casa era una fiesta. Y claro, si estaba todos los días en casa no iba a ser una fiesta, todos los días, ¿no? Entonces, yo creo que fue capaz de compensar esas ausencias con una persona que estaba totalmente presente cuando estaba. Cosa que he entendido ya como adulta. Porque claro, cuando tú estás todos los días en casa, pues estás o con el móvil o estás En las con otra cosa. rutinas. Exacto, en las rutinas. Y no estás totalmente presente con tus hijos. Eso los niños lo notan muchísimo. Y él cuando estaba para descansar, para desconectar, y la mejor manera de hacerlo era los niños, ¿no? Nosotras. Sabes que cuando falleció se produjo una suerte de orfandad gigantesca. Yo Sí. recuerdo, fíjate, y debía tener, pues, si tú tienes 7, pues yo debía tener más o menos por ahí. Y recuerdo haber conocido la noticia a través del informativo de mediodía, y recuerdo que rompimos a llorar mi hermana y yo. No me digas. Hermana Macarena, pero no había nacido todavía la pequeña, y rompimos a llorar viendo la televisión. Para que te imagines, jamás le conocí, jamás formó parte de mi Es verdad que en casa nos lo pasaban hasta en Super 8. Teníamos cintas de Sí. Super 8 y teníamos la colección Es verdad. del Hombre y la Tierra, pero para que veas la sensación, porque me ha impactado mucho cuando lo he dicho esta mañana, la cantidad de reacciones que había de cómo conectaron tan profundamente Sobre todo con niños, tu padre, los niños, ¿no? Sí, que era sí, como sí. No, que, porque que luego no hay él- personajes actualmente que calen con esa profundidad emocional en esa generación que como caló entonces tu padre en nosotros, ¿no? Claro, no, y luego con un lenguaje que él no rebajaba, ¿eh? O sea, él no era, el Hombre de la Tierra no era para niños, era para todos los públicos y utilizaba, pues yo qué sé, gagorópila, pirámides tróficas, yo qué sé, o sea, utilizaba palabras científicas, pero es que tenía ese magnetismo y era capaz de conectar con los niños, cosa que es digno de análisis, ¿no? O sea, yo creo que debería ser algo que se analizara. Pero testimonios como el tuyo, tú no sabes la cantidad que me he encontrado, ¿eh? Me imagino. Sí, sí. Es que conectó a una generación. Que cuenta exacto cómo le marcó, cómo se acuerda lo que estaba haciendo ese día, cuando le dieron esa noticia. La misma manera en la que falleció, que fue también como muy También. abrupta, también rodeada de un halo, Claro. el halo del aventurero misterioso, en un helicóptero, Sí, en Alaska sí, fue, ¿no? en Alaska en una avioneta. En una avioneta. En ¿Y una ¿Tú cómo lo avioneta- viviste? ¿Tú recuerdas aquello? Ay, ¿Cómo, sí, qué cómo te lo horror. comunicaron? Porque Sí, claro, sí. supongo que tardarían pero también contárselo a sus hijos. No, que va. Pero no os podíais abstraer tampoco, porque No, estaba no, en todas que partes. nos enteramos todos a la vez. O sea, tú piensas que ese día era el día de su cumpleaños. O sea, nace y muere el mismo día. Y entonces, como estaba tan lejos, mi madre había quedado ya con él que a una determinada hora le iba a llamar mi padre, porque las conexiones en Alaska en aquella época tal, pues para que estuviéramos todas listas para felicitarle, ¿no? Porque los cumpleaños, bueno, pues luego en algunas cosas era muy tradicional. Bueno, era un hombre de pueblo, entonces había cosas así muy... Y entonces estábamos, pues eso, por ahí, pero al loro, porque en cualquier momento iba a llamar y tal. Y entonces llamaron. Y mi madre cogió el teléfono, estábamos esperando a, bueno, ya, venir, tal. Y entonces mi madre en ese momento colgó el teléfono, puso la radio y justo lo estaban también emitiendo por la radio, ¿no? Entonces nos entramos todos a la vez. Y entonces yo lo que recuerdo es una sensación como de un agujero negro enorme que se abría. O sea, una sensación, a partir de ese momento fue un periodo bastante largo
de una sensación de vacío, o sea, de tener una vida infantil como todo, no te cuestionas nada, todo, ¿no? Lo que debería tener cualquier niño, de felicidad, de preocupaciones, pues las justas y infantiles. ¿Cuántos años tenías tú entonces? 7 años. Ah, 7. De repente una sensación como muy pesada, muy oscura, como si te quitan el suelo debajo de los pies, ¿no? O sea, terrible. Y además recuerdo cuando fuimos ya a enterrarle a Poza de la Sal, pues que era muy lluvioso y una caravana en coches desde Madrid, se me hizo eterno. Todo, hasta el tiempo era gris, o sea, era nada, tengo pues, como sensaciones, porque no recuerdos muy claros, pero como muy, muy oscuro. Sí. Porque ¿cuánto tiempo tardasteis? Yo supongo que esto es universal para quien pierde a un padre, pero con esa edad, además siendo tan jovencita, pero en volver a mueblar las cosas, en volver a colocar las piezas, en que son muchos años o siempre queda una herida Pues abierta? mira, yo creo que en nuestro caso tuvimos la suerte y a la vez la mala suerte, porque esto es un arma de doble filo, de tener una madre que alucinante. O sea, lo de mi madre, porque mi padre es una figura increíble, pero mi madre es una figura, no sé si más, ¿eh? O sea, es alucinante. Y entonces ella rápidamente se puso al frente de la situación y su mentalidad era, aquí no ha pasado nada, ¿no? O sea, yo no quiero que mis hijas cambien su forma de vida, o sea, hacia adelante, al colegio rápidamente, todo volvió otra vez como al orden que tenía previo. Y entonces, claro, eso hace que tu estructura pues no se tambalee y sigues adelante. Digo que buena suerte, porque por un lado es verdad que eso te da mucha seguridad, pero por otro lado, no haber vivido el luto y el sentido de pérdida, entonces eso es algo que te queda toda tu vida y que luego te lo tienes que ir mirando cuando ya te haces adulto, porque notas que hay algo ahí que no te has trabajado y te pasa factura. O sea, eso está clarísimo. Claro, porque Juan Diego Boto nos contó cómo su padre, que fue uno de los desaparecidos de la dictadura argentina, después de que fue secuestrado, desaparecido, dice que durante muchos años, cada vez que cruza una esquina, ahora ya no, pero durante muchos años, hasta bien entrada la edad adulta, pensaba, me lo voy a cruzar, va a aparecer. Eso yo también lo he pensado durante muchos años y a lo mejor es por no haber vivido ese luto, ¿no? O sea, que yo, y también porque, claro, en la mente infantil, pues un niño procesa estas cosas. Yo, de hecho, he soñado muchísimo con mi padre, muchísimo con encontrármelo y que no se había muerto, ¿no? Que en el fondo había huido de una vida de tanta popularidad y claro, yo le reprochaba que cómo nos podía haber dejado a nosotras. Y entonces yo tuve durante mucho tiempo esta sensación de que en realidad no se había muerto, que me lo iba a encontrar. O sea, que un poco parecido también. Porque en esta España de los dos canales la popularidad era extraordinaria. ¿Él estuvo cansado de tanta exposición o no? Yo creo que, fíjate, más que de la exposición, porque él percibía muchísimo cariño y devoción, ¿no? por parte de su público, y él sentía que tenía una misión vital de elevar el nivel cultural de la gente. Yo creo que lo que sí que acabó muy cansado es de la lucha entre bambalinas, ¿no? Con cosas que no se saben, por ejemplo, con Televisión Española. Fue muy complicado y Wow. sí. Y le ponían muchas zancadillas, hubo muchas dificultades. Y yo creo que en ese sentido él estaba bastante agotado de tener que estar permanentemente, ¿no? Peleándose, ¿no? Porque hay muchas veces que el éxito y la popularidad pues genera también muchas envidias. Y bueno, y de la gente más próxima es donde recibes más zancadillas, ¿no? Y tú tuviste la misión de poner en marcha la fundación, Sí. que supongo que tampoco es una cosa sencilla, ¿no? Porque una fundación desde cero y Sí. buscar todos los materiales y todo lo que... No, toda la fue nada información y también sencillo. descubres nuevas cosas sobre tu Claro. propio padre encontrando Claro, tanta... claro. Pues no fue nada sencillo, sobre todo por eso, porque no era una fundación como la BBVA, por ejemplo, que tiene ya una dotación económica todos los años de no sé cuánto. Nosotros no. Nosotros teníamos que vivir como una ONG que lo que tiene que hacer es pues buscar fondos como locos y bueno, pues fue un aprendizaje, fue como un máster intensivo de 10 carreras a la vez.
porque aprendí de todo, de subvenciones, justificaciones, administraciones públicas, legislación, bueno, o sea, de todo. Y luego el tema de tener un equipo y lo que eso te desgasta cuando tú ves que tienes una economía muy frágil y además atravesamos el 2008, la crisis económica muy complicado y tienes que dejar que se vaya gente y eso, si tú estás a cargo de un equipo, pues desgasta una barbaridad. Es que no duermes, ¿no? O sea... Perdona, es que estoy leyendo las preguntas que llegan del chat. Preguntan en el chat, bueno, ya alguna que después te voy a hacer, pero ¿hubo presiones de los lobbies a tu padre? En concreto, por ejemplo, aquí preguntan por el tema de los cazadores y tal, mucho. Con el tema de los lobos y todo esto. Bueno, hubo muchas críticas, ¿no? O sea, incluso a través de la prensa, y eso está registrado y guardado como le dieron mucha caña con el tema del lobo. Entonces, presiones, por supuesto, pero mi padre tenía un arte conversacional y, o sea, es como que le motivaban los retos. O sea, él veía que si se le criticaba de una forma que podía ser argumentada, lo asumía como un reto y le encantaba. O sea, él en eso era muy, pues como en la antigua Grecia, le encantaba todo lo que fuera la dialéctica y convencer. Y las críticas, que eran mera crítica, que no llegaba a la altura y que no había forma de argumentar, pues le resbalaba totalmente, ¿no? No, en eso era muy duro, o sea, pero más que duro yo creo que era una persona que eso, que le encantaba la dialéctica y le encantaba seducir, convencer, y de hecho hubo críticos que tuvo que con el tiempo se los llevó, ¿no? De calle. Yo he visto zonas en España, parques naturales, cuando iba a visitar, que se dice, no sé si es verdad, y lo estaba buscando ahora cuál era el nombre, en concreto en Asturias, que el hecho de que fueran parques naturales protegidos tuvo mucho que ver con el hombre y la tierra y con tu padre. Tiene que ser un orgullo cuando vas por ahí, por el territorio nacional, ¿verdad? Sí, hay muchos. Bueno, pero aparte, no solo por el hombre y la tierra, es que mi padre fue un activista que trabajó muchísimo con la administración. Por ejemplo, Cabrera se hizo, y además muchos años después de su muerte, se hizo Parque Nacional por todo el trabajo que él hizo junto a la comisión, la CCC, me parece que se llamaba, la Comisión de Cabrera, por la conservación de Cabrera, con personas de allí, de Baleares, ¿no? Por su protección. Las tablas de Daimiel, en Doñana también tuvo que ver, en el Cañón de Añisclo, en bueno, muchísimos espacios protegidos en España estuvo pues un trabajo muy en la Albufera de Valencia también, ¿no? Un trabajo muy activo de mi padre. Luego trabajó mucho con ADENA, entonces WWF, también en diferentes temas. Tiene que ser un orgullo. Bueno, un orgullo, bueno, vamos. Están preguntando por el libro. Yo quiero hacer una pregunta sobre el libro, volver un momento al libro y que después volvemos a tu padre. Espérate, que estamos entrando en materia... Es que hay cosas muy interesantes en el libro. Claro, sí, ya os he dicho, si es que es tiempo, para adultos, para todos los públicos. Pero antes vamos a escuchar, Pai, porque está escuchando atentamente. Es que luego los mensajes son una pasada. Mira, Sergi dice, yo lloré mucho por la pérdida, dice, pero también pensé que el mundo estaría perdido, porque no había nadie para defenderlo. Dice Sergi, que es muy bonito. Pai, que estás escuchando muy silenciosa, muy tranquila. Sí, es que es un gusto, ¿no? La verdad, me había encantado también el mensaje de Sergi, es verdad que es un poco eso. Y me ha llamado la atención lo que ha dicho también Odil, de que su padre era un referente en Cuba, o un oyente, de hecho, también en Venezuela, que le recordaban con un cariño enorme. Es verdad que a veces aquí en España a lo mejor se nos escapa esa capacidad que tuvo para llegar no solo al público español, donde el impacto fue brutal, pero quizá a toda Latinoamérica, ¿no? Imagino que también has viajado por ahí y lo has podido percibir. Sí, pues incluso en Japón, porque al parecer es que se tradujo luego El hombre y la tierra, aunque yo creo que sin la voz de mi padre. Bueno, a lo mejor en Japón ponían subtítulos en japonés, no lo sé. Pero se tradujo a muchísimos idiomas. Yo creo que ha sido la obra más rentable de la historia de televisión española. Por el número de países a los que se vendió y luego, bueno, pues de los subproductos que se hicieron a partir del Hombre y la Tierra. Entonces, bueno, pues llegó efectivamente, y luego yo me he enterado también con el tiempo que en Europa. Yo estuve en el patronato de una ONG europea que se llama Rewilding Europe, y la gente que estaba allí, que eran holandeses, luego también había suecos, noruegos, o sea, de toda Europa, conocían perfectamente la trayectoria de mi padre y el trabajo de mi padre. Me quedé alucinada, ¿no? O sea, que sí que llegó, sí.
Sí, yo ahí Dale, te- Pepe. es para porque el libro está, yo no lo había leído, y ahora he echado una ojeada Sí, en sí, diagonal, sí. pero cosas Decir cuenta, el título cuenta- exacto del libro, que muchos oyentes lo están pidiendo. Pero rebobinad en YouTube. somos que lo- naturaleza, que lo hemos- somos naturaleza. Que lo hemos contado 4 veces. Somos Naturaleza, de Odil Rodríguez de la Fuente, en la editorial Bold Letters. Luego lo vamos a poner además en Sí, Mercadillo. pero es que es- Mira, tenemos varios ahora mismo- ejemplares. Además, tenemos 2 ejemplares que vamos a sortear entre nuestros suscriptores. Uno para los que se hagan suscriptores hoy, el primero que se haga se lo lleva. Y otro para los que ya son suscriptores, vamos a pedirte que nos los firmes, que ahora Hombre, sí lo claro. tienen firmado. Hombre, Lo tie- vamos, tienen por un- supuesto. He visto así También a lo firma. abuela pluma, he visto 3 cosas, 3 temas para demostrar que el libro es interesante. Me ha llamado mucho la atención esto del único antepasado universal, Luca, que es una bacteria imaginaria. Cuéntanos un poco algo de Luca, de donde venimos todos. Sí, bueno, es que, mira, esto es una de las cosas que corrobora que somos naturaleza. Estamos tan interrelacionados con todas las formas de vida que genéticamente, por eso es un organismo imaginario, genéticamente se ha ido trazando con todas las diferentes formas de vida, pues ya son capaces de hacerlo, ¿no? Ver qué genes tenemos en común. Y han llegado a la conclusión de que hubo una bacteria que fue la antecesora, Luca es por, en inglés, Last Universal Common Ancestor, fue la antecesora común de todas las formas de vida. Entonces, al final, puedes estar hablando los 5 grandes reinos de la vida, que son las plantas, los animales, los hongos, los protistas y las bacterias. Cualquiera de las formas de vida que habitan este planeta, todos descendemos de una bacteria antecesora común y al final tenemos prácticamente los mismos procesos metabólicos, ¿no? O sea, tú, por ejemplo, puedes utilizar anestesia en organismos que no te podrías ni imaginar y que tiene efecto la anestesia sobre ellos, ¿no? Porque Y es por tenemos... estas características comunes. Claro, o sea que al final todos estamos emparentados, todos pertenecemos al mismo árbol. Pepe y yo no. Fíjate, esa bacteria teórica de existir, Que nos seguro una que Luca, habría Pepe. surgido en Teruel. También hay que hacerle guiños aquí al director del Claro. programa. Claro. Teruel, esto está todo. Seguro, ¿sabes? seguro, El origen de seguro. todo allí. Seguro. Hombre, La bacteria claro, por teórica. supuesto, por por supuesto. supuesto. Pero, y otra cosa, porque yo creo que os inventáis cosas. A ver. Los biólogos, los biólogos. Sí, sí. Colectivo todos estos biólogo. sí, sí. Exacto. Pero para hacer interesante y conseguir Claro, atraer exacto. gente. Mira, había ahí en la página 70 dice, ¿sabías que los elefantes usan lenguaje complejo? Bueno, eso me lo creo, pero que tienen conciencia de la muerte. Eso ya me cuesta más. ¿Cómo Sí. eres consciente ¿Cómo no tú? van a tener conciencia de la muerte si caminan hacia el cementerio de elefantes, Pepe? Ay, ¿Qué ay, ay. conciencia de la muerte? ¿Cómo sabéis que tiene conciencia de la muerte un Claro. elefante? Exacto. Bueno, pues Te lo has porque... inventado. No, Y no, cuando no, muere no, un no. bebé que se queda la elefanta Una cosa es mirando. que te quedes ahí triste, pero otra cosa es que tengas conciencia. Perdona. Sí, sigue. sí. Sí, pues bueno, porque etológicamente la gente que ha estudiado y que sigue estudiando todavía los elefantes, que son seres de una complejidad y muy, muy parecidos a los seres humanos. O sea, tú piensas que la ciencia, que esto también lo voy contando, ha avanzado mucho, como dijimos antes, pero uno de los grandes complejos o uno de las grandes taras, yo diría, de la revolución científica es la visión que tenía René Descartes de que la naturaleza era como una máquina y el ser humano era una especie aparte porque era el único que estaba dotado de alma, ¿vale? Entonces, esta visión mecanicista nos ha llevado también a pensar que somos extraordinarios y que ninguna forma de vida se parece a nosotros. Entonces, al principio, bueno, pues se ponían una serie de características que decían, bueno, ningún otro ser es capaz de, y poco a poco todos esos ningún otro ser es capaz de, se ha ido viendo que chimpancés, cetáceos, elefantes, o sea que todas esas esferas que nos hacían únicos, pues se han ido haciendo cada vez más pequeñas a medida que ha ido avanzando la ciencia. Una de ellas, por ejemplo, es el tema este de la conciencia de la muerte de los elefantes, que efectivamente los etólogos ven que cuando muere un elefante, pues se hace como todo un ritual alrededor de este animal fallecido, que luego cuando vuelven a pasar por esa zona, esa familia de elefantes se paran, reconocen que era un elefante que pertenecía a ese matriarcado, ¿no? Y vuelven a hacer otro ritual, que a medida que van pasando los años y solamente quedan los huesos, pasan la trompa por los huesos, lo van reconociendo, o sea, y se paran y hacen un ritual alrededor de eso, con lo cual se ha deducido que tienen conciencia de la muerte, porque no es una conducta normal. Hay una cosa así muy de superioridad del ser humano. Decíamos el otro día, se atribuye a los instintos un montón de cosas que dicen, bueno, a ver, estos serán los instintos. Y dice, con los gatos que a Pepe le gustan tanto. ¿Tú, por cierto, tienes muchos animales, Odil? Sí, esto también me lo preguntan mucho. Bueno, tengo 2 perros y 2 hijos.
que básicamente Son entran de dentro de naturaleza. esa categoría. ¿Qué Sí, sí. años tienen los hijos? Bueno, los hijos tengo uno de 16. Oye, que oye, está- Bueno, es- Aquí somos por eso. expertos en adolescencia. Bueno, ¿qué Bueno, esto es- dices? sí, Madre sí, mía, sí, pues sí, me sí. vais a tener que Sí, sí, sí. echar cables, ¿eh? Sí, sí. Y luego uno de 12 que todavía es cachorrito. Porque está a todavía- punto, está a punto Está a ya punto, de está a punto, caramelos, sí, le sí, queda, sí, le estarán, queda pero 0, más, coma. pero Entrar muy en poco. el- Sí, le queda muy poco. Hay O que sea ver las que- adolescencias animales, que seguro que tiene algún componente, algún rasgo Seguro, ¿eh? compartido. Hombre, sí. es muy hormonal. Sí. Tendemos Claro. a despreciar la importancia de las hormonas en el comportamiento Bueno, humano. de hecho, tú fíjate, la menopausia, que se pensaba que era un tema humano, única y exclusivamente, pues no. Se resulta Muy que hormonal. en los cetáceos también existe la menopausia y existen las abuelas, que tienen una función importantísima porque son matriarcados, son grupos de hembras, y entonces cuando una hembra deja de tener que dirigir tanta energía a la reproducción y tanta atención a la crianza, puede ocuparse de liderar con toda esa sabiduría y experiencia acumulada, o sea que no es un tema meramente humano y tiene una razón evolutiva. Es súper interesante. Es una pasada. Mira, yo porque sigo con el libro, porque aquí No, pero ha venido espera, a hablar de sí. su libro. Que Bueno, lo va a pero decir, está a punto de decírtelo. Que sí, que sí, que sí. No, pero Bueno, ha ya venido tú. a hablar. Odil sabe que es inevitable. Sabe que este tránsito es Total. inevitable. Pero Porque además estamos- parte del libro es eso también. Claro. O sea, tiene esa lógica. Si no, oye, biólogos hay No, no muchos, seas pero demagogo, que no corra seas por demagogo. su sangre. Claro. La sangre de Félix Rodríguez Bueno, de la eso sí, Fuente eso no es demagogo. es cualquier otra cosa, ¿no? Totalmente. Te lo dice alguien que corre por su sangre la sangre de los amantes de Teruel. No, es verdad. Me lo he inventado yo, pero Bueno, todos estoy somos un poco convenciendo a así, la ¿eh? fundación, ¿sabes? Bueno, nosotros que somos de Burgos, mi padre era de Burgos, siempre se dijo que somos descendientes del Cid. O sea, Pues que para igual, que veas, de descendiente en a todas las descendiente. familias, totalmente. De descendiente a descendiente. No, pero por ejemplo, tú, amor por los animales es evidente que heredaste, pero por ejemplo, tu padre fue especialmente importante para él la cetrería. Sí. La cetrería. Y Total. de hecho fue como el elemento por el que empezó todo, ¿no? Sí, efectivamente, fue el elemento por el que empezó todo. Era, bueno, es que de hecho él es responsable de resucitar el arte de cetrería que no se había practicado en España desde el medievo. Y para eso tuvo que desempolvar tratados del medievo. O sea, porque eran los únicos que decían cómo practicar la cetrería, ¿no? Y a través de la prueba y el error, pues finalmente consiguió resucitar ese arte y escribió el primer libro de cetrería moderno, que sigue siendo una referencia para cetreros. Y yo creo que para él era sobre todo ese idilio que tenía con lo salvaje, porque luego el lobo fue uno de sus animales tótem también, y sobre todo el de tener una relación cercana con algo que seguía siendo salvaje, porque claro, la cetrería no es domesticar No a un renuncia. animal, es tener una relación de igual a igual donde al final le merece la pena al ave de presa tener esa relación contigo, porque vuela libre y caza libre, o sea que puede irse en cualquier momento. Con lo cual es encontrar ese lugar, ese equilibrio. Y, oye, una pregunta sobre esto de los halcones y las águilas y todos estos animales. Perdón, es que no estoy siendo disciplinado. ¿También hay problemas de extinción de estas especies o no? Estos no. Sí. No. Sí, también. Bueno, de hecho, sobre todo en la época de mi padre. En la época de mi padre ¿Había mucha caza o era qué? una alimaña. Y existía en tiempos de Franco una cosa que se llamaba la Junta de Extinción de Animales Dañinos, que era pues una ley a través de la cual todos los ayuntamientos de España pagaban a cualquiera que volviese con los restos de un depredador. Wow. O sea, ¿Vale? es que este país también fue muy cazurro, ¿eh? Sí. O sea, muy con todos los respetos. Pero Sí. Bueno, también es verdad, Muy tremendo. también es verdad que esto estaba en todo el mundo, ¿eh? O sea, en Europa y Estados Unidos también, que Ah, sí, acabaron o sea, de que hecho era con un- todos los lobos. Bueno, y en Europa, poquísimos países quedaron con lobos, se extinguió en toda Europa. Entonces, esta visión muy utilitarista de la naturaleza, que coincidió también con el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial, que fue el periodo de la gran aceleración, donde la apuesta era el desarrollismo elevado al cubo y donde la naturaleza era bienes maderables, bienes cinegéticos, bienes... entonces, cualquier cosa que se interpusiese en nuestro aprovechamiento de esa naturaleza como un depredador, hoy un depredador pues no nos interesa y va a coger cualquier animal que nos interese porque cazamos o porque va en contra de nuestra ganadería o lo que fuera. Pues esa era la visión que se tenía, entonces tiene que ser eliminado. Y entonces en aquella época mi padre, a través de su sensibilidad por la cetrería, fue una de las personas responsables de que España se convirtiese en el
primer país en Europa que puso en marcha una legislación de protección de las aves de presa. O sea, en eso fuimos pioneros. Sí, sí. ¿Nunca nunca has probado, no sé si has tenido alguna incursión en el mundo de la cetrería? Pues mira, precisamente porque yo crecí con la cetrería tan presente en mi familia y vi que era un tema que requiere de una dedicación, que no es como tener un perro o un gato, o sea, es una dedicación diaria. Tienes que volar diariamente a las aves, es pues casi más que un hijo, ¿no? O sea, es un tema de una dedicación absoluta. Pues aunque a mí me encantan las aves de presa, me encantaba la cetrería, pero yo misma me di cuenta que yo no podía tener esa dedicación y desde el respeto decidí, no, yo no me voy a meter en esto para, yo qué sé, para tener un Harris y volarlo de vez en cuando y no estar a la altura. ¿Esas aves cuando las tienes, como tú dices, las tienes tú o están volando libremente y vienen, como tú dices, porque tienen vocación de venir? Las tienes tú, pero las tienes que sacar o sea, están todos los días. enjauladas más o menos, están en un sitio protegido. No, las tienes. Muchos cetreros duermen con sus aves. Madre mía. Sí. Están, o sea, tú imagínate Arabia y cómo tienen los árabes a los halcones, que es una de las cunas de la cetrería, ¿no? Y los tienen en su cotidianidad. O sea, bueno, de hecho, en España en el medievo, pues se llegaron a acuerdos militares con los árabes y a intercambio de reinos y demás por intercambiarse aves de presa. O sea, tener una importancia enorme. Estamos conversando con Odil Rodríguez de la Fuente, publica Somos Naturaleza, el libro de la editorial Bold Letters, que viene a presentarnos esta mañana. Y yo te quiero preguntar, Odil, además, sobre el lobo, porque están insistiendo mucho en el chat. Fue, como dices, el gran tótem de tu padre, y ahora vivimos una campaña también de demonización del lobo, cuando parecía que habíamos conquistado muchos territorios, pero hay mucha presión también de una parte de la agricultura, algunos partidos políticos ultraconservadores que lo han puesto también, lo han abanderado, la caza al lobo. ¿Qué te parece todo esto? ¿Cómo lo...? Pues mira, me parece que se ha hecho una aproximación desde los extremos, y en este caso sí que los dos extremos, muy utilitarista de la especie, con muy poca generosidad, tanto por el lobo, o sea, no con interés genuino por la especie en sí, sino con mayor interés de apuntarse al tema de la especie para sacar un rédito, ya fuera un rédito electoral o un rédito de protagonismo. Hay mucho narcisista, incluso también en el mundo del ecologismo, en todos los mundos hay mucho narcisismo. Entonces, es curioso porque habíamos avanzado muchísimo desde el año en el que murió mi padre, desde los años 80, incluso siendo la especie cinegética al norte del Duero, el lobo había crecido las poblaciones y se habían ido ampliando y asentando, ¿no? O sea que el que no se pusiese el lobo en el centro mediático es algo que le ha beneficiado, ¿vale? Y en un momento determinado, pues algunas personas tomaron al lobo por bandera, empezaron a remover un poco todo este tema, ¿no? Y es algo que no ha beneficiado a la especie porque se estaba llegando a muchos consensos. Tú ten en cuenta que para mí el tema del lobo es uno de los mejores ejemplos de una especie que no se puede tratar solo como una especie. Es una especie que implica, cuando hay parte de la comunidad científica que dice, bueno, pero se metió en el Lespre como muchas otras especies amenazadas, ¿qué tal? Y digo, pues que el lobo no puede ser tratada solo como una especie, pues es una especie de una enorme complejidad social. Y es una especie que se tendría que haber llegado a protegerla con un movimiento de abajo arriba, con muchísimo diálogo y con muchísimo consenso y mediación social. Y cuando se le metió en el Lespre, a mi juicio, sin necesidad, porque iba bien, el Lespre es cuando se le consideró protegida en toda España. Y al norte del Duero no era necesario que se tomara esa medida. Fue una medida que, bueno, y de hecho yo hablé con la ministra en la época con la que tengo relación, que me parece que ha hecho cosas grandiosas por la naturaleza, Teresa Rivera, pero en el tema de las renovables y en el tema del lobo yo creo que no lo ha hecho bien, ¿no?
¿Por qué? Porque yo sabía que iba a tener estas consecuencias. O sea, eso generó, cuando viene un mandato de arriba abajo, cuando no era suficientemente maduro, pues entonces eso generó que se rompieran muchas conversaciones, muchos diálogos que estaban teniendo lugar, que se posicionasen posiciones radicales, ¿no? Y al final ahí pues salió perdiendo el lobo. ¿Por qué? Porque aunque estuviese protegido y se supone que se podía tomar medidas con individuos que generasen daños repetidos, incluso con cabañas ganaderas que tuvieran medidas disuasorias, esto nunca se dieron esos permisos. Y entonces se fue como cargando, ¿no? Esa animadversión, y eso ha llevado a cebos envenenados, ha llevado a furtivismo, o sea, ha llevado a tomar la justicia por su cuenta, porque claro, en el medio rural natural es imposible tener un control como para realmente evitar este tipo de tomarse la justicia por su cuenta. Entonces, el lobo es una especie complicado también porque te aleja un poco de las dos posiciones, ¿no? Exacto. Pero fíjate, yo ¿Te esto es un provoca tema... problemas o no? Sí, muchísimo. O sea, a mí hay mucha gente que me dice, no estás a la altura del mensaje de tu padre. Y yo, es que no habéis entendido el mensaje de mi padre. Mi padre siempre fue el hombre y la tierra. O sea, siempre fue encontrar el equilibrio. Él era un niño de pueblo de pastores y entendía la realidad también del mundo de los pastores, ¿no? Y él mismo decía que cuando los pastores se sintiesen apoyados y reconocidos por el mundo urbano, al lobo le iría mucho mejor. O sea, que era un tema también de que se sienten arrinconados, incomprendidos, y que ellos tienen que cargar con una losa ¿y por qué vamos a cargar nosotros con esta losa? Aunque se paguen, ¿no? Las pérdidas, pero es desestructurar toda una cabaña. Hay que entender cómo funciona también la ganadería. Por otro lado, la importancia de las razas autóctonas en ganadería y la importantísima labor que hacen en nuestro país desde el punto de vista de la gestión de los ecosistemas. Porque claro, que generan ecosistemas en mosaico, generan biodiversidad. Entonces este también es un tema que tenemos que reconocer. Es un tema que hay que conocer bien, que no tiene mensajes. Es mucho más fácil posicionarte en los extremos y decir, no, defensa a ultranza, o al revés, no. Sin lobos no hay paraíso, no sé qué, o con lobos no hay paraíso. Era uno de los mensajes extremos de que no tenía que haber lobos. Lo que es difícil es remangarse y decir, aquí tiene que haber mucha mediación social. Es decir, es uno de los mejores ejemplos de una democracia madura. O sea, cuando consigamos que haya lobos y que el lobo se expanda de la manera que lo tiene que hacer, es porque habremos logrado una democracia madura, ¿no? Donde tiene que haber mucho diálogo, tiene que haber mucho consenso y tienen que ceder todas las partes. Porque de lo que se trata es de que la especie crezca, pero minimizando el conflicto, ¿no? Y encontrando que todo el mundo tiene que ceder un poco de su lado. Odil Rodríguez de la Fuente, conversamos con la bióloga. Yo sigo empeñado en el libro. Ay, menos mal. Pero léetelo, pero es que que le lo digo, estás pero es que- destripando. Que ya No, te pero es que eso destripan. tenéis que leer de verdad, Pero ¿eh? que está haciendo llamar Que la luego atención para- sé que no os lo vais a leer. Yo quiero Que sí, despertar que el sí. interés de la gente. Pero es que vas a alucinar Habla porque... también del desperdicio alimentario, ¿verdad? Claro, es que habla de todo, de todo. una sola salud. Está recogido todo. Es que es la historia de la humanidad, Pepe. Claro. Oye, a que mí no tú me no- riñas. es que tal porque cual, no las ¿eh? ni Es que, ojeado. oye, no, porque lo acabo de Que ver hoy. verdad. Tú fíjate, es Cosas nada más y nada ejemplares. menos que la historia de la vida en nuestro planeta, ¿no? O sea, cómo se genera la vida, qué son los ecosistemas, qué es la naturaleza, cómo funciona, por qué es tan importante, cómo evoluciona nuestra especie, cómo llegamos a este punto de inflexión, porque nuestra especie hace lo que hace y está causando el efecto que está causando, y si tiene solución. Oye, vente ¿Y de cuáles vez son en las cuando, que has soluciones? conseguido que Pepe estuviera callado todo el programa. No, porque me has esperado tú, que me he dado ¿Sabes? patadas por debajo Bueno, de yo la me vengo mesa. a encantar porque me encanta este nidito, ¿eh? ¿Has visto? Tenéis un nido Que tenemos aquí. águilas arriba. Bueno, vosotros. Tenemos un halcón. Le íbamos a Vosotros. llamar el nido del águila, después el del colibrí, que nos parecía más modesto, más en nuestra Bueno, un línea. colibrí, déjate, ¿eh? Es todo menos modesto, es... ¡buah! Colibrí. Es Es que brutal. tenemos, ¿conoces la fábula de Betiño? ¿No? No, ¿Tú tampoco la conoces? De verdad, tu ignorancia, Pepe. ahora baja el Qué tono. osadía. Pepe, además con un nombre Eh, perfecto, Pepe, Pepe. radiofónico, donde Ay, los haya... es Muy una antiguo, fábula. un nombre de estos que ya no encanta. se dan. Sí. Habría que Bueno, llamar a los niños Pepe, porque es un nombre... a ver, cuenta Betiño que se desató un poeta, se desató un incendio en el bosque y todos los animales salieron huyendo. Todos huían, grandes llamas. El del colibrí, Claro. maravilloso. Y entonces vale, el es que no sabía que era de colibrí- Betiño. Sí,
cogía gotitas de agua con su piquito y lo echaba en las llamas, y el temeroso león le preguntó: ¿pero qué haces, colibrí? ¿No ves que así no vas a pagar nada? Y se vuelve y le dice: ya, pero yo hago mi parte. Entonces, como es una fábula muy bonita, bueno, nos encanta que Odile haga su parte. Sí. El padre Berlín. Sí. Es que dice que soy un poco curilla, dice Pepe. No. Bueno, ¿sabes? es Tengo una intimista. cosa ahí. Intimista. Sí. Intimista. Hay Es mejor muchas que maneras Herculeo, dilo. hay muchas maneras de adjetivar. Herculeo y cachas. De adjetivar Pero eso el- igual no es el momento. El tono de cura, pero vamos, ¿Sabes? tono de cura. Pero vamos, enseña el libro. Bueno, este es el libro de Odile, Somos Naturaleza, Odile Vas a Rodríguez de sortear la, dos, de la ¿no? Fuente. Vamos a sortear dos entre nuestros suscriptores cafeteros, uno para quien se haga y otro para los suscriptores, entre los propios suscriptores. Y los va a firmar Odile ahora, a quien le damos de verdad las gracias de corazón por acercarte, porque vives en el campo. Ay, creía que ibas a decir en Teruel, casi. ¿eh? Casi. Bueno, todo es Teruel. Todo es Teruel, ¿Sabes? exacto. Lo que pasa es Teruel que- y sus tentáculos están en todos sitios. La periferia de Teruel es África. Es Guadalajara, ¿sabes? es África, Es exacto. África. Los periodistas de Teruel son muy pesados con su tierra. Fíjate, Federico Jiménez Los Santos. Sí, Fíjate, que es igual Pablo que Berlín, Fernando, que son son igual, clones. piensan igual. No, igual, Solo que igual, yo en igual. forzudo. Me parto. Pero... Que sabes que me ha entrevistado también, ¿no? Y que tuve una discusión con ¿Fuiste él. hoy te ¿Discutiste? entrevistamos No, hoy? hoy no, me entrevistó, esto es muy gracioso, con Federico Jiménez Los Santos. Y tuvimos una discusión sobre las gallinas porque él decía que eran animales despreciables, y yo soy una forofa de las las gallinas. gallinas son un poco Soy una... No, perdona. Comen toda Me la va a pasar mierda. lo mismo. Oye, pero al Pepe, revés. ahora habla Ahora, bien de los estoy leyendo el animales. libro de un... Bueno, las gallinas, por favor, mira, las razas autóctonas de gallinas que tenemos en España, que no tienen nada que ver con las gallinas estas hibridadas para poner 200.000 huevos, nada que ver, preciosas, limpias, no huelen porque las tenemos en unos espacios enanos, duermen en los árboles, Pero te que tienen buscan, gallinas. tienen una visión, ven más colores que nosotros, tienen una visión extraordinaria. Creo que son que súper tengo cariñosas. gallinas en el campo, son súper cariñosas. supercariñosas? Mira, no hay nada más maravilloso. Ponte una tumbona de estas mexicanas en un árbol y rodéate de gallinas y coge tu Ya verás, libro. y que una gallina Es se ponga mala entrar en y salga meditación. un poco y ya verás cómo van todas a destrozarla como No es salvaje. verdad, no es Que ya verdad. lo he visto. ¿Qué Pepe. gallinas Yo has tenido también tengo tú? gallinas. Claro, Pepe. Bueno, La pero a gallina ver. leonesa. Pero- ¿Qué ¿Has pasa? tenido? Sí. Oye, fíjate. No, bueno, hay- Pepe, es que he Pepe es leído- mucho Pepe. He leído... Sí, porque son muy jerárquicas. He leído Eso un es libro, verdad. estoy leyendo ahora un libro sobre el antropólogo inocente. Es un libro de hace muchos años 60. Sí. Por favor, que alguien se fue a resuelva África. esto. Porque... Sí. Y entonces, Está poniendo fatal. déjame que acabe... No, tú a lo tuyo. Déjale al pobre con su Déjame que antropólogo cuente lo del- inocente. El antropólogo inocente. Y se fue allí Pero a si es que África. tú tenías a las gallinas muertas de hambre, por eso se comían entre Mi ellas, padre, sí, Pepe. mi padre el hombre. Bueno, vamos a seguir. Entonces el antropólogo inocente se va a África y no entendía por qué allí no había huevos y los huevos que había eran podridos y tal. Y entonces se empeñó el pobre antropólogo En meter gallinas. en tener gallinas y empezó a alimentarlas y tal. Y el día que empezaron a poner huevos, el que era su asistente llega muy contento y le dice: oye, que tus gallinas estaban poniendo huevos y que las he matado, porque por ahí se les va la vida. No me digas. Estas historias igual se las inventa, o sea, Pero que bueno, tampoco bueno. ni No, sabes, que este es o un sea, libro notorio. Tampoco luego la vayas a No es citar como El hombre y en la otra tierra. Claro. Que No, oye, pobrecito, el antropólogo. Tú has hablado de. Pero él déjale a él. Yo también tengo sí, mis que momentos. sí. Se llama Claro, claro. Es Nigel verdad. Barley. Y, Fíjate. y os Pai, invito pon a leerlo orden a porque todo está muy bien. esto. Pilar, pon un poco de orden, que se me va de las manos. Me va a costar desde aquí, ¿eh? No, Con el no, tema respeta. gallinas creo que es una batalla perdida. Pilar, ¿tú también tienes gallinas? No, la verdad es que no. Yo tengo un perro ahora. O sea, nos hemos lanzado, pero de las gallinas me parece ya Demasiado. que hace falta un máster para Mi, eso. mi perro, lo malo de los perros y las gallinas es que si no crecen juntos, Exacto. tienen que crecer juntos desde el principio, si no se convierte en un problema. Bueno, creo que todas estas historias a No, nuestra no, invitada no, Odile no, Rodríguez sí. de la Fuente se la resbalan. No, ¿qué dices? Tenemos que tener un espacio sobre estos temas así como cotidianos y yo os asesoro, ¿eh? Oye, pero tú cuando Sobre quieras. gallinas. Sí, te llamamos. Sí. Nosotros te llamamos. Vale, Nosotros, a vosotros partir me de ahora, llamáis y yo te os llamamos. asesoro. Tú cuando veas el teléfono que te llama, si te viene mal, no lo cojas. Pero tú cuando veas el teléfono del estudio llamando, porque Vale, nosotros yo os somos voy a muy- marcar y Sí. ¿cómo os marco? No, somos muy Pepe de- y Fer. Sí, somos muy de irrumpir, ¿eh? Somos muy de irrumpir. Sí, ¿sabes? me encanta. Sí, o Fenomenal. sea, así, Como pero- Dios manda, hombre. Claro, si claro, no totalmente, irrumpes, ya me sí. contarás. Sí, sí. Odile Rodríguez de la Fuente, de verdad es un lujo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por tu compañía, por venirte en nombre de los oyentes de la vosotros. cafetera. Y mucha suerte con Somos Naturaleza, de la editorial Bold Letters. Bueno, muchísimas gracias y no os deseo suerte porque ya la tenéis, ¿eh? A vosotros vais como vamos. Como motos. Sí, eso sí. ¿Te has quedado con preguntas? No la acoses, déjala, ya, que... No, Pepe no acosa, hombre. No te sientas tan sola.
porque nunca estarás sola. ¿Te ha gustado el programa de hoy? La Cafetera no es solamente un programa de radio. La Cafetera es tu compañía. Apóyala. radiocable.com/mecenas. Porque nunca estarás sola. Juntos podemos hacer que todo salga bien. Juntos podemos hacer que todo salga bien. Hola, soy Adriana, gallega, residente en Almería ya 23 años. ¡Wow! Y os oigo y soy mecena desde hace muchos años, desde que me descubrió mi hermana, que la perdí el año pasado, vuestro programa. Buenas, soy Luis, nuevo miembro de la comunidad de mecenas del programa, y llevaba tiempo planteándome hacerme mecenas y por fin he dado el paso, aunque para mí personal. Mastica con calma